Me molestan mucho las personas que creen que por comprarse una cámara su vida se vuelve una especie de película. Bro, no eres el personaje principal. Cuando me compré mi primera cámara quería grabar y fotografiar absolutamente todo, hasta que una persona me dijo, oye, no es a fuerza, ¿eh? Pero bueno, luego lo pensé y dije, ¿y si de verdad fuéramos el personaje principal? Y es que si te detienes a pensarlo un poco, todos los días es como si tuviéramos nuestra propia película. Aunque creamos que no estamos haciendo algo relevante, aunque sintamos que le falta un buen soundtrack, incluso si sentimos que en algún momento ya entramos en una especie de bucle, yo creo que lo malo no es sentirnos protagonistas, sino que olvidamos que realmente lo somos. Tal vez no necesites una cámara cara para poder sentir que tu vida es relevante como la de los demás, pero sin duda lo que he aprendido desde que adquirí esta maravillosa cámara es que es importante capturar aquellos momentos que nos hacen recordar que somos parte de algo. En videos anteriores yo ya había mencionado lo importante que es para mí comenzar a hacer estos mini documentales sobre mi vida o mini blog, sobre todo porque con el pasar del tiempo se me van a ir olvidando cosas que sin duda alguna quiero recordar. Y bajo este enfoque es que a mí me gustaría que el Kevin de unos 50, 40 años mire estos videos y recuerde estos momentos y diga, bro, qué bueno que te tomaste en serio lo de ser tu propio personaje principal. Y es que si lo pensamos bien, cada día vivimos como una especie de película propia. Y lo interesante de esto es que nadie lo ha escrito más que nosotros. Sé que a veces puede parecer que nuestras películas son aburridas o que no hay nada relevante que contar, como de esas películas que aparecen de vez en cuando en cartelera que ni siquiera me enteré que se estrenaron. O incluso a veces nos toca vivir dramas que no queríamos protagonizar. Pero aunque la película que haya estrenado en enero haya sido muy buena y en cambio la película que estrené en diciembre haya sido un fracaso en taquilla, sigue siendo mi propia película y yo soy el productor, escritor y director. Y para este punto yo creo que quizás el problema nunca fue creerme ser el protagonista, sino que el verdadero problema es olvidar que incluso en mis días más comunes lo sigo siendo. Y a pesar de que somos el escritor de nuestra propia película, claro, hay escenas que duelen, escenas que nos gustaría borrar o que simplemente no se hubieran grabado. Pero al final, esas escenas incómodas son igual de importantes que las que nos hicieron felices. Yo considero que esas escenas son realmente las que nos enseñan de qué estamos hechos. Y eventualmente pasa el tiempo y te das cuenta de lo mucho que has crecido. Empiezas a entender cada instante que decidiste grabar y el por qué lo decidiste grabar. Y descubres, o en mi caso, que es mi forma de decir, este soy yo. Y valgo la pena. No sé si lo sabían, pero detrás de una película hay un montón de cosas de producción. Personas que se encargan de escribir el guión, hay personas que se encargan de producir las escenas, hay personas que se encargan de vestuario, de los escenarios, de los efectos especiales, efectos de sonido. Que si yo hago como que agarro un arma, la recargo, apunto y todo ese tipo de cosas se encargan personas que están detrás de una organización gigantesca. Pero cuando nosotros queremos ver nuestra vida como una película individual, estamos de acuerdo que toda esa chamba no la tenemos que chutar nosotros mismos, ¿no? Y por lo anterior, aquí te dejo algunos tips que yo sigo para grabar estos videos. Lo primero sería usar la luz natural como tu propio filtro de Instagram. Básicamente hay que aprender a aprovechar la luz natural como si fuera un filtro gratis. En TikTok nos podemos encontrar videos que utilizan la famosa hora dorada, que básicamente hace referencia al amanecer o al atardecer. Esta luz suave con tonos muy dorados nos da una perspectiva algo nostálgica. Observen lo que pasa
pasa con mi modelo. Hay que tener en cuenta la piel de nuestra modelo. En este caso, Pau es una persona de tez más clara, entonces en las sombras se resalta mucho su piel. Pero observemos qué pasa cuando la luz le pega directamente. Hay que recordar siempre que la luz lo cambia todo. Por ejemplo, yo ahorita estoy grabando a mediodía, por lo tanto las sombras son muy fuertes, pero al mismo tiempo tengo que tener cuidado de no sobreexponer la imagen, es decir, que se vea blanca. Como por ejemplo, el fondo. Un ejemplo de esto es que si yo quiero resaltar un poco cómo es la textura de mi piel, tendría que tener la luz de frente. Pero si yo lo que quiero resaltar es la figura, tendría que grabar de espaldas al sol. Lo segundo sería la estabilidad. Recordemos que podemos grabar con un iPhone, con un Android o incluso con una cámara. Lo importante es que no nos tiemble la mano. Puedes hacer uso de una botella, una taza, una pila de libros o simplemente un tripié. O en mi caso, usar una de estas cositas que se llaman Magic Arp, que me ha ayudado sin duda a colocar la cámara en lugares donde no podría colocarla regularmente. O incluso cuando quieras grabar a alguna persona, algún animal o alguna planta, lo que sea, recuerda que cuando camines hay que simular como si estuviéramos flotando. Lo tercero es de lo primero que aprendí cuando recién me compré la cámara y lo que sin duda me ha ayudado mucho a tener más o menos una idea de cómo quiero que sea cada toma, que sería la composición. Esta herramienta de late nos va a ayudar a que casi todo se vea como de cine. La famosa regla de tercios, que básicamente consiste en dividir nuestra toma, nuestro encuadre, nuestra pantalla en 3 partes. Imagina como si estuvieras trazando un juego de gatos sobre tu pantalla. Lo único que tienes que hacer es posicionar a tu sujeto en alguna de las esquinas y jugar con ello. Mi consejo número 4, que siempre tienes que tener en mente que quieres contar una historia. No solamente se trata de grabar cosas lindas, sino que tiene que haber una especie de secuencia. Aunque si bien no necesitamos un guión para grabar, sí necesitamos un hilo conductor. Y teniendo esto entendido, hay veces que se nos van por ahí algunas cositas, como cuando en una película se logra ver en una esquina el micrófono de la persona que está captando la voz del protagonista. Pero en este caso cometí un error más grave que me encadenó a tener una escena un tanto incómoda. Escenas tristes, escenas de enojo o escenas de decepción que me gustaría borrar, pero que sé que son relevantes para el contexto de mi vida, de mi historia, de mi película. Algo que tenemos en común todas las personas es que estamos intentando entender cómo se siente cerrar estas escenas para poder comenzar otras más adelante. Si algo me ha dejado el grabar estos últimos videos es la certeza de que cada etapa tiene su gran valor, porque no solo se trata de grabar la parte bonita, hay que reconocer cuando ocurre algunos momentos complicados o incluso lo incierto o incluso lo que duele. Y si hoy te estás preguntando si tu historia merece ser contada, la respuesta es que sí, siempre. Te invito a seguirme, a ver mis videos y si decides quedarte por aquí, seguiré compartiendo más de este tipo de reflexiones que me agarra cuando no tengo nada que hacer, la verdad. Y si alguna vez decides documentar cómo es tu propia película, me encantaría verla.